Esto no puede ser posible. Activision realmente quiere que COD Mobile se parezca al Warzone. Así es, amigos, se filtró que el mapa de Verdansk llegará al juego para Battle Royale. A la bestia, amigo, el mapa de Warzone en COD Mobile. Ya puedes obtener esta skin épica gratis con boletos dorados. Hoy llega la orden, truco para la doble ruleta legendaria y más cambios. ¿Te gustaría saber todo? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de un cambio brutal para el juego que definitivamente nadie se lo esperaba, así que presta atención y deja tus opiniones en los comentarios. Primero que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de todo lo nuevo que está llegando al juego en las próximas actualizaciones. Antes de pasar con el tema principal de este video, te comento que ya está disponible la nueva caja fuerte de Last Ball épica. Sí, esta skin que estás viendo por aquí, que se puede conseguir de forma gratuita con tus boletos de plata, de bronce o de oro. A mí me puedes decir lo que sea, pero que está fea, obviamente no. El diseño está muy guapo, está demasiado limpio y sobre todo incluye una mira especial. La ventaja de esta caja es que solamente cuenta con una recompensa principal. Eso quiere decir que o sí te va a tocar, no te puede tocar otra cosa de relleno. Personalmente le tiré un par de giros y me tocó como siempre me toca. Como siempre lo digo, estas cajas fuertes son una maravilla para la gente que nos recarga, ya que te permite conseguir skins que realmente están buenas. Lo malo es que si no usas el Asbal como tipo SKS, realmente la mira no tiene ninguna utilidad, así que te recomiendo que la pruebes estilo disparos únicos, además que tiene demasiado daño. Yo sé perfectamente que hay mejores cajas con boletos, pero al menos a mí no me toca nada en estas. Puedes observar que le he tirado 10, le he tirado 60 y no me toca nada. Si no quieres arriesgarte, las cajas fuertes son la mejor opción. Ahora sí, con lo que realmente nos interesa, Activision, ¿ahora me dices que vas a meter el mapa de Warzone a COD Mobile o qué onda? Esto no es ninguna mentira, Activision va a transformar el COD Mobile en el nuevo Warzone 2.0. Ahí te va el contexto, resulta que filtradores encontraron archivos del mapa de Verdansk en COD Mobile, eso quiere decir que efectivamente se está trabajando en una versión para CODcito. Esta noticia tomó demasiado fuerza y es que la información compartida por los chinos nos indica perfectamente que no solamente son filtraciones normales, sino que incluso mostraron algunas imágenes. Antes de mostrártela, es evidente que el juego será más exigente. Esperemos que los de Activision con esto hagan bien las cosas y lo optimicen muy bien para que todo el mundo lo pueda jugar y disfrutar. Entre las zonas filtradas se puede apreciar una zona bastante popular en el juego, que es el aeropuerto. Aquí podemos ver algunas estructuras, algunos hangares, incluso esta torre. Personalmente nunca he jugado Warzone, lo máximo que jugué fue Warzone Mobile, pero solamente estuve en multijugador, por lo que no he visto esto y por lo que estoy viendo es una zona bastante amplia. Algo que me preocupa son las dimensiones, se ve que el mapa es enorme, hay un montón de cosas, así que la optimización debe ser legendaria. Otra zona que también se puede apreciar es la estación del tren. Aquí puede ver un poco lo que son las estructuras de este mapa. De momento no está claro si este mapa sería para Battle Royale solamente o también llegaría para DMZ, pero conociendo los Activision, muy seguramente el DMZ también estará incluido. Cabe destacar que este mapa no se espera que sea el reemplazo de Insole, pero existe la pequeña posibilidad, así como hicieron con Alcatraz, lo quitaron para meter Isla Renacimiento. Si este mapa llega a ser el reemplazo de Insole, hablaríamos de que COD Mobile ya no tendría esencia de COD Mobile. La fecha de llegada no se sabe, pero se rumorea que podría ser para el próximo aniversario que se viene. Aquí te dejo otras dos zonas, si sabes el nombre ponlo en los comentarios y el primero que lo diga le vamos a dar un pasecito de batalla. Según información, hoy podría estar llegando la Orden legendaria. La verdad ni siquiera me había enterado que esta skin podría estar de vuelta. Algo que me pareció bastante interesante es que supuestamente esta skin llegará a todas las versiones, menos a la versión china, y me parece raro porque a la versión china normalmente le suelen dar más prioridad. No sé qué pasa, pero bueno, normalmente no suelo enterarme de las nuevas legendarias, casi siempre pongo más atención a las míticas, pero bueno. Aunque la Orden legendaria no me llama nada la atención, debo decir que su personaje con el que viene sí me gusta, es mi opinión. Les voy a dar un tip muy brutal para conseguir los dos personajes legendarios o las dos armas legendarias de la ruleta doble, amigos, así que presten atención. Como sabemos, ambas skins de ambas ruletas son recicladas, ya llegaron en su propia ruleta y por ello algunas cosas ya las tenemos. Este truco solo aplica si tienes un par de cosas y consiste en lo siguiente. Te voy a recomendar que las primeras 3 tiradas le tires en modo avanzado. El modo avanzado cuesta más, pero te da doble recompensa y como estamos comenzando, realmente el precio no es mucho. No te preocupes si te toca duplicado
duplicado, de todas maneras los God Points irán directamente a tu buzón de lo que ya tengas. Del tiro 4 al tiro 8 tira en modo normal, ya que el precio es menor y si te toca una cosa buena simplemente pagas lo doble y ya está, pero no vas a tirar prácticamente toda la ruleta. Si no te tocó al tiro 8, al tiro 9 ya merece la pena que gastes el modo avanzado. ¿Por qué? Porque hay doble recompensa, a menos que no quieras, por ejemplo, una legendaria. En mi caso no quería las armas, así que le tiré el noveno en modo normal, me tocó el arma, no pasa nada. En el tiro 10 consigo los personajes en modo avanzado. Esto te lo comento porque si en el tiro 9 te va tocando el personaje, aunque pagues lo doble para el siguiente, te ahorras casi 9000 God Points de toda la ruleta. Ahora bien, si el truco no te funcionó, aún así llegando al tiro 10 te vas a ahorrar casi 6000 God Points con los dos personajes y solamente un arma legendaria. La ruleta completa cuesta 18000 God Points, yo me gasté 13000, aunque pude gastarme menos le tiré todo avanzado. Ambos personajes o armas cuentan para prestigio, sin embargo si no están juntos veo que no cuenta, ya que la pistola, como ves, no me contó para prestigio. Yo creo que soy el último en conseguir la mítica gratis que los Activision están dando en registro de contenedores. Estoy seguro que todo el mundo ya lo consiguió, pero ni modo amigos, apenas lo logré conseguir y de hecho también conseguí la Bison. Eso fue exactamente ayer. Vamos a abrir las últimas cajas. Yo pensé que no me tocaban, ya que a veces aunque tengas un montón de cajas no te tocan las que te faltan. Las de la Bison obviamente sí que tocan, con cualquier caja andan tocando, pero el de la mítica no suelen tocar. Sin embargo esta vez tuve demasiada suerte, debo decir. Me tocaron 10 fragmentos míticos, lo cual ya completaba, y más de 20 fragmentos para la Bison legendaria. Aquí lo tenemos amigos, vamos a reclamar ambas legendarias, bueno la legendaria y la mítica. Primero por la Bison, creo que salió en esta temporada, ¿no? Aunque la verdad la skin no es mi skin favorita de la Bison, debo decir que no está pero para nada mal, teniendo en cuenta que esto es de forma gratuita. Ahora vamos con la mítica AGR, esta lamentablemente aunque está muy guapa, la gente no la usa porque piensa que es inútil para Battle Royale o para multijugador. Lo peor es que yo tampoco la pienso usar nunca, la verdad las cosas como son, yo creo que la 117 es una joya, no creo que alguien la supere o al menos no de momento hasta que saquen un DLQ33. Así que cuéntame, ¿cuántos fragmentos te faltan a ti? Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado y servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de este cambio en Battle Royale. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video cuando tenga más información.